Un beso grande a los que están en el Zoom. Y bueno, está el viento sonda en Mendoza, así que estemos orando también por allá, porque hoy a la mañana veíamos en las noticias que se volaban los árboles. Bueno, está allá Mauro y Nerina, la familia, oremos también por ellos, para que nada de esto les afecte. Vamos a leer capítulo 4 de 2 Timoteo a partir del versículo 9 y vamos a intentar concluir esta carta que nos vino acompañando durante este mes y algo, ¿no? La segunda carta a Timoteo, una carta pastoral, privada, ¿no? Que Dios ha querido que sea para nosotros también. Versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, hemos meditado y leído toda esta carta, y la carta tiene un contexto histórico. Pablo estuvo 2 veces encarcelado en Roma. Su primer encarcelamiento, cuentan los que saben, que fue más o menos en el año 60, al 62 después de Cristo, y en ese encarcelamiento, si recuerdan, ahí en Éfeso lo escribe, fue un encarcelamiento en una casa, como una prisión domiciliaria. Él estaba ahí, detenido por la guardia romana, pero tenía un montón de privilegios, entre los cuales recibir a los hermanos. Él podía tener las visitas, pero no solamente tenía visitas, sino que podía digitar también el ministerio. Él podía programar junto con ellos mientras estaba ese tiempo detenido. Poco tiempo después, más o menos a los 2 años o año y algo, él es liberado. Pero en el año 64, Nerón, aquel emperador de Roma, comienza una persecución sanguínea contra los cristianos. Y ahí empezó esa persecución, donde muchos cristianos tuvieron que huir, otros empezaron a caer presos, pero otros empezaron a morir, a ser mártires. Y más o menos en el año 66, 67, está este segundo encarcelamiento de Pablo, que es donde escribe esta carta. Ya no en una casa, ya en una prisión, en una cárcel. Estaba encadenado con grillos, estaba prácticamente solo, no gozaba de aquellos privilegios, sino que era una prisión hostil. Estaba sintiendo los tratos y el maltrato de un preso común. Y a la vez sufre, como recién leíamos, el desamparo de un montón de cristianos que por esa persecución sanguínea que estaba sobre ellos estaban huyendo. Según los teólogos, es en esa prisión donde Pablo luego es un mártir. Ellos dicen y cuentan que ahí es donde muere Pablo, que no fue liberado de esta prisión, sino que
él tuvo la condena, él tuvo ahí su muerte. Y no se sabe, nadie sabe, si Timoteo al final pudo lograr verlo. No se sabe. No se sabe si Timoteo pudo irse antes del invierno, o si pudo ir, ya a Pablo lo habían asesinado, no se sabe. Así que eso queda en la duda si al final se pudieron ver. Lo cierto es que esta carta prácticamente son las últimas palabras de Pablo, son los últimos escritos de Pablo, y es dirigida a Timoteo. Y está cargada toda esta carta de emociones y está cargada de sentimientos. No es una carta común. En esa carta, Pablo lo primero que se evidencian 4 situaciones. Una es un aliento. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de Jesucristo y no te avergüences de mí, ¿se acuerdan? Preso suyo. Y ahí empieza a alentarlo. Empieza a alentarlo cuando él le dice, esfuérzate en la gracia del Señor, ¿se acuerdan? Este tema lo habló Mauro, esfuérzate en la gracia del Señor. Y ahí empieza a decirle, sufre penalidades como un buen, ¿se acuerdan? Soldado de Jesucristo, bien. Lucha como un atleta. Después le dice, trabaja como un labrador para alcanzar el fruto. Y ahí Pablo alentando a Timoteo. Al principio de la carta es todo un aliento. Le dice, preséntate ante Dios aprobado. ¿Como quién? Como un buen obrero, con diligencia. Ahí está el aliento. Le dice, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Y después le dice, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado. Es una carta con aliento. El segundo aspecto de la carta es la tarea, el ministerio. Pablo le escribe a Timoteo y dice, cumplí tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio? El pastoral. Tenés que pastorear a los hermanos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Entonces ahí le escribe y dice, retén la sana doctrina, enseña, redarguye, ¿se acuerdan? Convence. Le dice, corrige, instruye. Esa es la manera, con la palabra de Dios. Es útil la palabra de Dios, tenés que pastorear. Tu tarea es pastorear con la palabra de Dios, pero a la vez con paciencia y con amor. Las palabras correctas, las palabras que necesita escuchar el pueblo de Dios, ¿cuáles son? La palabra de Dios. La conducta correcta mientras vos la enseñás, paciencia y amor. Tenés que hacer la tarea pastoral, pero también le dice, predica el Evangelio del Señor Jesucristo. A diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo, tenés que predicar el Evangelio. El segundo aspecto es hacer la tarea pastoral, con la palabra de Dios, con la conducta correcta, con la verdad y con el amor. Pastorear a los hermanos. Aliento por un lado, hacer la tarea, cómo se tiene que hacer. El tercer aspecto, que también lo estuvimos meditando, fue una advertencia. ¿Se acuerdan de la advertencia? ¿Cómo? Exactamente. Se vienen tiempos ¿cómo? Peligrosos. Bueno, tiempos peligrosos. Entonces, Pablo, vos tenés que identificar a quiénes tenés que enseñarle la palabra de Dios, redarguir, persuadir, a quienes tenés que instruir y corregir con paciencia y con amor, pero también a quienes vos te tenés que alejar, que son lobos vestidos de creyentes. Dicen ser creyentes, pero esa piedad mentirosa es evidente con sus actos. De los tales que tenés que hacer, te tenés que alejar. Entonces la advertencia es, bueno, tenés que identificar perfectamente a quienes tenerle paciencia y amor y pasar tiempo con ellos, mucho tiempo con la palabra de Dios, enseñando y ayudando, pero a quienes no tenés que pasar ni un minuto, sino que te tenés que alejar. Y en otros textos de Pablo, en otras cartas, habla de echar, ¿no?
Habla de después de un par de veces de advertirles, si no cambian, échalos. Entonces, la advertencia es identificar quién es quién, porque tenés que actuar bien. Aliento por un lado, hacer la tarea, la advertencia, y lo último, que es lo que acabamos de leer, Pablo va a abrir su corazón. Le abre el corazón a Timoteo. En la carta él le abre el corazón. Le manifiesta sus sentimientos, sus emociones. Por eso está cargada de todo esto la carta. Y él le expresa, al principio de la carta, le dice a mi amado hijo Timoteo. Timoteo, yo te amo. Timoteo, vos sos mi hijo. Timoteo dice, yo oro por vos cada día. Cada día me acuerdo de ti, de tus lágrimas. Oro por vos cada día. Timoteo, te necesito ver. Quiero verte, te extraño. No es una carta común. Hemos visto la carta de Corintios, hemos visto la epístola de Romanos, hemos visto Tesalonicenses, pero en esta carta están estos sentimientos porque la situación de Pablo es distinta. Y ahí se abre el corazón de Pablo. Timoteo, estoy solo. Estoy solo. Vení pronto a verme. Pero también él expresa, sí, estoy solo, Timoteo, pero el Señor está conmigo. Y Él me da de sus fuerzas. Y esta última parte, yo quiero hablar del corazón de Pablo, porque ¿se acuerdan lo que dice ese texto? Donde está tu tesoro, allí está ¿qué cosa? Tu corazón. Pablo en la cárcel, en este momento, está sufriendo la experiencia de dos situaciones complejas. Él la está pasando mal por dos problemas que no son parecidos. Son dos dolores distintos de dos grupos de personas diferentes. El primer grupo lo vemos en el versículo 10 y el versículo 16. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y el versículo 16 dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Está hablando de los hermanos. El primer problema que él sufre y lo menciona, dice, bueno, Demas me dejó. Pero no solamente me dejó, dice que me desamparó. La palabra desamparar tiene otra profundidad, porque, yo qué sé, puedo hacer un cumpleaños y la persona que yo pensaba que iba a venir, fue a la cancha y me decepcionó. Bueno, puede pasar, me va a entristecer, sí, me va a doler, pero no está hablando de ese contexto de alguien que te dejó, simplemente está diciendo que me dejó tirado en el momento que más lo necesitaba. Me desamparó cuanto yo más necesitaba que estuviera. Es el dolor de la persona que vos amás y vos pensabas que te amaba y no te amaba. Ese es el dolor que está viviendo Pablo. Y se lo dice a Timoteo. El que yo pensé que me amaba y el que yo amo me lleva a la sorpresa de que no me ama. Eran compañeros con Demas. Era un colaborador directo, estaba en sus reuniones, estaba en sus programas, juntos trabajaban y servían al Señor, planificaban la obra, evangelizaban juntos, se juntaban a orar, Demas estaba ahí, se juntaban a leer la Biblia, Demas estaba ahí, se juntaban para predicar a Cristo, estaban nadando juntos contra la corriente. Ese era Demas. Y lo abandona. Yo anotaba esto y pensaba, qué alivio, ¿no? Qué paz en el corazón cuando pasamos momentos difíciles, complejos, extremos, y se te acercan los hermanos de la iglesia, ¿no? Y te dicen, no te preocupes, te vamos a ayudar. No te hagas problema, nosotros te vamos a dar una mano, no estás solo. ¡Qué alivio!
sentirse amado. Vos esperás eso, pero qué hermoso que eso esté pasando. Que vos estás en una situación muy difícil, muy extrema, y el pueblo de Dios te ayuda y te sostiene. Bueno, Pablo está viendo todo lo contrario. Pablo está sufriendo el abandono. Y dice el texto que Demas lo abandonó amando al mundo. Amando al mundo. ¿Se acuerdan de ese texto que dice Juan? Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está allí. No améis al mundo porque Dios no está ahí. Y empieza a hablar de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida vana, ¿no? La vanidad de la vida, todas esas cosas que vienen del mundo. Pero dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. No améis al mundo. Y ahí está Demas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo fue? ¿En qué momento Demas amó más al mundo que al Señor? ¿Habrá sido en el momento que lo encarcelan a Pablo, que a palazos lo meten en la cárcel y ahí dijo, bueno, amo al mundo? Bueno, no. Ahí fue el momento donde él huyó. Él amó al mundo mucho antes. Él amó al mundo cuando se juntaba con Pablo y cuando estaban trabajando juntos, cuando estaban en el ministerio, cuando estaban sirviendo al Señor. Él estaba amando al mundo. Él cuando estaban predicando y junto con Pablo por ahí, vamos a llevarlo a nuestros tiempos, repartía tal vez algún folleto o se ponía a orar con otros, mientras hacía esa tarea, él estaba con el corazón amando al mundo. La prisión de Pablo lo único que hizo fue descubrir, revelar lo que había en su corazón. Esto no es de un día para otro. Esta reacción de Demas es lo que nosotros llamamos la siembra y la cosecha. Es lo que Dios habla, de lo que el corazón se llena, la boca habla. De lo que vos te llenás con tus pensamientos viene tu actitud. Tu actitud es respuesta de lo que vos venís pensando, consumiendo, llenando tu corazón. Por eso, o reaccionás amando al otro, o reaccionás amándote a vos mismo. O vas y te compadeces del que está sufriendo y lo ayudás y te pones con él y sufrís lo que está sufriendo, o sálvese quien pueda. Se cae el techo, lo único que busco es la salida. Después si se te cayó arriba a vos, bueno, qué no, yo me corrí, cayó al lado, bueno, ¿qué va a ser? Qué desgracia. Ahí se descubre lo que había en el corazón de Demas. Cuando leían la Biblia, el corazón allá. Cuando oraban, el corazón allá. Cuando servían, su corazón amando al mundo más que al Señor. Por eso, mis hermanos, no sirve de nada, absolutamente de nada, participar de los ministerios de la iglesia, servir juntos, cantar canciones, aún congregarse. No sirve de nada si tu corazón está amando al mundo, si los deseos de tu carne anhelan las cosas de este mundo, si tus ojos se van y están pensando en el mundo, si tu vida la querés allá y no acá. Pronto, muy pronto, cuando la vida se te complique, cuando la vida se te dificulte, vas a huir, vas a correr al lugar donde está tu corazón, al lugar donde perteneces. Por eso, donde está tu tesoro, como dice el texto, allí está ¿qué cosa? Tu corazón. Pero no solamente Demas. En el versículo 16 dice que en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado. Me desampararon.
Pablo tiene que defenderse. Los teólogos no saben bien si está hablando del primer encarcelamiento, que después fue liberado, o en este segundo encarcelamiento donde él tuvo que presentarse y le dieron el veredicto. Porque Pablo en la carta le dice a Timoteo, creo que no zafo de esta, ¿no? Estoy pronto a partir más que quedarme. Entonces no saben bien, no importa. Pero dice que en esa defensa ninguno estuvo a mi lado. Nadie quiso venir a defenderme. Eso está diciendo Pablo. Pablo está solo, solo y solo. Mira para un costado, mira para el otro, mira para el fondo, ¿no? Y no hay nadie. Nadie. Y yo me imagino, siempre me imagino situaciones que no están en la Biblia, pero me imagino, las recreo en mi cabeza. Y ahí lo veo aquel que está parado frente a Pablo. Le dice, perdón, ¿no vino nadie a defenderlo a usted, Pablo? No hay nadie. Pablo, nos contaron que usted ayudó a mucha gente, que ha ido a visitar a personas, que esa es su tarea. Es más, Pablo, nos contaron que su Dios, a través suyo, hizo milagros. Dice que gente que, nos cuenta que gente que tenía enfermedades incurables, ese Dios en el que usted cree los curó a través suyo. Nos hablaron de alguna resurrección también. Y nadie está para acompañarlo. ¿Nadie lo va a defender? Y me imagino a Pablo, ¿no? Teniendo que responderle y decirle, tiene razón. Tiene razón. Pero como Pablo, su tesoro es Jesucristo, él en su ser, en su alma, en su espíritu, él ama al Señor. Y en su vida él rechazó amar al mundo. Él dice que él tuvo por pérdida aquellas cosas que el mundo anhela por amor a Cristo. Que él decidió no amar al mundo y amar al Señor. Él puede decir que sí, es verdad, no hay nadie, pero el Señor, como dijo ahí, está conmigo, está a mi lado y me da sus fuerzas. Y Pablo no huye, Pablo no se avergüenza de Jesucristo, su fe no se desmorona. Vos imaginate que en el peor momento de tu vida, en una situación extrema, de gran dolor, de gran sufrimiento, la persona a quien vos amás, descubrís que no te ama y te abandona. No solamente el problema te tira para abajo, la reacción de esa persona te derrumba. Pero Pablo se sostiene en la fe. Su fe no se cae a pesar de que todos lo abandonaron. Todos lo dejaron. Y eso que él ayudó un montón. Y él pensó que lo amaban, no lo amaban. Ahí está Pablo, pero se sostiene. El Señor está a mi lado y me da su fuerza. Es allí donde él dice también que todos, dice que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen el Evangelio. Allí, en esa situación tan hostil, él también puede servir al Señor y predica. Y el Señor le da fuerzas para evangelizar. Esa es la experiencia de fe, de fuerza, de poder del Espíritu Santo que moviliza a Pablo y es la que vive todo creyente que ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Es como dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es como dice Gálatas también, porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué cosa? La carne, sus pasiones y sus deseos. ¿Dónde está tu tesoro?
allí está tu corazón. Y es esa experiencia de fe que no quebranta la vida de Pablo, que se levanta, que predica el Evangelio, que allí están. No vino nadie, no vino nadie. Está solo, estoy solo, pero el Señor está conmigo y me da sus fuerzas. Y predica el Evangelio con fe, con poder de Dios. Su fe es inquebrantable. ¿Por qué? Porque su tesoro es Cristo. Mientras que Demas y otros tantos, mientras están en la iglesia, están amando el mundo, Pablo, que está en la iglesia, ama al Señor. ¿Y dónde se ve el resultado en la fe? Ahora Demas va a sufrir lo que dijo Juan, que todos los que aman al mundo, todas esas cosas van a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora Demas está vivo, amando al mundo, y Pablo está a punto de morir. Pero él va a permanecer para siempre. Su fe va a cambiar el corazón de muchos que lo ven y ven a Dios a través de él. Ven a Cristo. Pero es donde puso su tesoro. Lo puso en Cristo el tesoro. Por eso su corazón no se quiebra. Por eso su corazón no se desvanece en la fe, no se derrumba, se sostiene. Ese es un problema. El problema que viene desde adentro, de los que vos crees que te aman y no te aman. Y eso es un problema y un dolor. Pero Pablo vive un segundo dolor, que es el externo. El que sí sabes que no te aman, el que sí sabes que te van a tirar piedras y van a hacerte una maldad. Bueno, es la situación del que está afuera y no comparte la misma fe y se ha puesto como enemigo. Versículo 14. Alejando el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Este es el segundo problema, alejando el calderero. Cuando el dolor los provocan los de afuera. Un artesano, Alejandro, calderero, dedicado a hacer artesanías. Dicen los que saben que es muy probable que él en ese tiempo hacía ídolos, ¿no? Se dedicara a la idolatría. Alguien que se opuso con gran hostilidad y con maldad al Evangelio. Por eso Pablo lo advierte a Timoteo: tened cuidado porque a mí me causó muchos males. Males que Dios no quiso evitar. Males que Dios no quiso evitar. Dios quiso que lo sufriera Pablo. Y Pablo le está hablando a Timoteo: ten cuidado. No está diciendo esquivalo, no. Tené cuidado porque tal vez también a vos te hagan un daño. Pero Pablo tiene una experiencia espiritual. Dice, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado ¿de qué cosa? De la boca del león. Ahí está el león, abriendo la boca, mostrando los dientes. Y si le da 10 centímetros más, te come. Y te rasguña, te daña, no te mata, pero está ahí. Y dice Pablo, el Señor me libró de la boca de los leones. Alejando el caldero, sí, me trajo muchos males, pero el Señor me libra. Y es la experiencia de la fe, que Dios te libra. Y es la experiencia contraria de aquellos que no tienen la fe, que creen en el mundo, que allí reciben todo el daño, que allí no hay quien los pueda librar de sus propios males, de los males de los demás, sí, y de sus propios males. Y ahí está Pablo, con una experiencia de fe. Está el león, a punto, pero Dios me libra, y me librará, dice, de toda obra mala. Me librará. A Él sea la gloria, dice Pablo. Termina esta carta. Y yo me pregunto, ¿dónde está nuestro corazón, querida iglesia? ¿Qué está atesorando? ¿Qué atesoramos? Cuando te acostás, cuando soñás
con los ojos abiertos, y ahí estás deseando. Porque de ahí, de lo que vos estás deseando cuando te acostás y soñás, no dormido, sino con tus sueños, allí va a estar tu corazón. ¿Qué soñás? ¿Qué meditas? ¿Qué deseas? Bueno, el apóstol Pablo quería predicar el evangelio a todos los gentiles. Quería que el nombre del Señor sea glorificado en todos lados. Él quería que se cumpliese la predicación y que todos oyeran. Él quería amar a los hermanos, sabiendo que iba a ser amado menos, pero estaba preocupado en servir a otros, en llevarles a Cristo, en que se curen, se sanen, en que si se murió que resucite, si se puede que resucite. Y ahí está orando: Timoteo, te amo, oro por vos cada día. Y vos, si lees este último párrafo, casi ya a punto de ser ejecutado, bueno, a fulano lo mandé a Éfeso, a sultano lo mandé allá, está tratando de determinar cómo organizarlos. Bueno, muchachos, yo me voy, pero quiero que el Señor les bendiga. Y ahí está pastoreando. Eso es lo que anhela en su corazón. ¿Y qué anhelamos vos y yo? ¿Qué anhelás? ¿Tendrá que ver con estas cosas o tendrá que ver más bien con aquellas? Pablo lo alienta a Timoteo. Pablo le dice: hacé la tarea pastoral. Pablo lo advierte, pero Pablo abre su corazón. Y cuando Pablo abre su corazón, uno descubre que su tesoro es Jesucristo. Que ese sea nuestro tesoro, mis hermanos. Y si no lo es, clamemos: Señor, quiero que seas vos mi tesoro. Quiero que al soñar no esté yo en el sueño, sino que esté el otro, mis hermanos, los que se pierden, los que necesitan. Así como vos pensaste en mí, yo quiero pensar en los demás, en amar a los demás, en servirte a vos. Quisiera dejar de pensar en las cosas de este mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un día vamos a reaccionar. Un día vamos a tomar una decisión, porque un día se va a poner complicada la situación. Y ahí tu actitud va a ser el tesoro que anhelaste. Tu respuesta va a ser aquellos años, días, semanas, meses en los que tu corazón estuvo meditando y deseando. Si es Jesucristo, mira, Dios te va a dar fuerza en el momento de la dificultad. Aun cuando estés solo, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar. No te vas a desvanecer en la fe, ni que tu fe no se va a derrumbar. Al contrario, vas a tener el poder para levantarte y predicar el Evangelio. Y vas a ver cómo otros escuchan con poder el Evangelio de Jesucristo. Y Dios te va a levantar. Aún si después viene la ejecución, me acuerdo de Esteban, lo apedrearon porque no encontraron otra forma más prudente de callarlo. No tenían cómo callar y hablaba en nombre de Dios. Y el Espíritu de Dios hablaba a través de él. Lo callaron a piedrazos. Bueno, tal vez sí nos toque un poco vivir eso, tal vez. Pero su nombre es glorificado. Y él murió mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Tal vez Pablo vivió una situación similar. Pero lo cierto, mis hermanos, que esta carta, que es de Pablo a Timoteo, Dios quiso que sea de él hacia nosotros. De Dios hacia vos y hacia mí. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si el Cristo no es el tesoro, busquémoslo ya hoy. Hoy, Señor, sé mi tesoro. Sé mi tesoro. Voy a ser la bendición de todos los que me rodean. De mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis vecinos, de mis clientes. La bendición de los que me rodean. Si tu tesoro es Jesucristo, lo va a hacer Él. Lo va a hacer Él. Que el Señor lo bendiga su palabra. Amén.